De hecho, me gustó mucho ahora que me hicieron la invitación, que agradezco enormemente, que creo que a lo que cito conmigo le pusieron la historia roja del feminismo del 8M, ¿no? Y creo que es muy afortunado porque creo que ya es tiempo de que pensemos como la cromatografía de nuestro movimiento, ¿no? Y es un movimiento que se ha teñido de tres grandes colores y siempre en la lucha, son colores que llegaron en la lucha, ¿no? Es una fecha, el 8M, y es un movimiento, el feminista, que se ha forjado en la calle luchando, y en luchas muy antagonistas, en luchas muy radicales, no en luchas cortoplacistas. Entonces, no sé, me gusta que hablemos de la historia roja del feminismo, porque creo que es el rojo el que más ha palidecido ante nuestro morado de hoy y la lucha contra la violencia contra las mujeres, y el verde y nuestra lucha por el derecho al aborto y a la decisión sobre nuestros cuerpos. Entonces creo que el rojo, si habría que hacer una bandera feminista, pues tendría que tener estos tres tonos, ¿no? El rojo de su historia y la lucha por el reconocimiento del papel de las mujeres en la producción de la vida, el morado y la lucha contra la violencia contra las mujeres, y el verde, la lucha por nuestros derechos, ¿no? Y nada, pues me invitaron a hablar un poquito de este primer color, de este primer tono. Hoy vamos a ver la calle vestida de morado, no solo por las jacarandas, sino por nuestros vestidos y un poco de verde. Y pues yo quiero platicar un poquito de esta historia roja del 8M y del feminismo, que tiene que ver con el origen de la primera vez que se declaró, se proclamó la necesidad, ojo, de un Día Internacional de Lucha, una jornada de lucha. El apellido internacional es importante porque ya había habido importantes manifestaciones de obreras en Estados Unidos, de obreras ante todo de la industria textil. De hecho, la fecha 8 de marzo viene de esa historia, pero la primera vez que se declara un Día Internacional de la Mujer, pues estuvo teñido de la convicción del movimiento socialista de que el movimiento anticapitalista tenía que ser a escala internacional, porque si no, en última instancia, no funcionaba. Esto muy temprano llegó también a la convicción de que había que articular el movimiento de las mujeres proletarias que ya estaban apareciendo por aquí y por acá, casi inmediatamente después de la incorporación masiva de la mujer como mano de obra a las fábricas, ¿no? Como mano de obra en una incorporación por demás precarizada. Muy rápidamente las mujeres emprendieron una importante lucha y articulación organizativa por sus derechos laborales, y esto muy rápidamente empezó a estallar por aquí y por allá. De tal manera que ya para 1910, que allá en Copenhague se estaba celebrando la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en su segunda edición, esa conferencia internacional de mujeres socialistas decidió proclamar un Día Internacional de la Mujer Proletaria, que el cartel, bueno, al ratito a ver si pueden compartirlo, es muy bonito porque es una mujer sosteniendo, ahí está, pero se ve muy chiquito, es una mujer sosteniendo una bandera roja y llamando a una gran movilización. Entonces, bueno, la conferencia se proclama la necesidad de establecer un Día Internacional de la mujer social, de la mujer proletaria, para salir a las calles. Y a partir de ahí empiezan a darse manifestaciones por aquí, por allá, masivas, que al principio no se dieron en el 8 de marzo. La primera manifestación se hizo un año después, en 1911, en otro día de marzo, pero a partir de 1914 se convoca en Alemania el 8 de marzo. Y la historia de por qué es el 8 de marzo también es una historia vestida de rojo, porque el 8 de marzo había habido en Estados Unidos el 8 de marzo había habido en Estados Unidos en 1857, en la segunda mitad del siglo XIX, importantes movimientos de trabajadoras, sobre todo de la industria textil, que salieron a la calle a exigir mejoras en sus muy precarias y cruentas condiciones laborales. Esa jornada de lucha que se convocó a mediados del siglo XIX
terminó con una violenta represión policíaca que terminó con la vida de más de 100 manifestantes, y de ahí que el movimiento socialista internacional tuviera el guiño de empezar a convocar el 8 de marzo las manifestaciones, pues para conmemorar al movimiento de las mujeres en ese momento ya sindicalizadas en Estados Unidos y como para protestar por la violenta represión de la que habían sido víctimas, ¿no? Y a partir de ese momento, pues todos los años, el 8 de marzo, después de 1914, se conmemora como Jornada Internacional de Lucha el Día Internacional de la Mujer. No fue sino hasta los 70, imagínense, 1914, 1975, que la ONU tomó el día y dijo el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Lo decretamos, por supuesto le quitaron el apellido proletaria, ya no es el Día Internacional de la Mujer Proletaria, y en eso pues nos juntaron con todas las mujeres. Encauzando luchas muy importantes, pero sí destiñendo al feminismo y a esta jornada de lucha, pues de su color originario, que era ese color rojo muy fuertemente anticapitalista. En medio de estas dos fechas, hay fechas muy importantes que han tenido lugar en un 8 de marzo. La más importante de ellas, y me gusta contarlo porque creo que nos da una lección en términos de cómo la historia dominante de nuestros propios movimientos ha tendido a borrar elementos antagonistas, ¿no? Entonces, si uno lee la historia del socialismo real, las mujeres muchas veces somos borradas de la propia historia de la construcción del socialismo como opción real. Y si nosotros vemos la historia como oficial del feminismo, pues muchas veces se borra al feminismo anticapitalista que lo gestó en su origen, ¿no? Y que fue tan protagónico en el origen como aquel sufragismo liberal burgués, el cual tenemos como muy aprendido como la primera ola del feminismo, ¿no? Y que inundó tanto las calles como lo inundaron las mujeres proletarias de finales del 19, principios del 20. Entonces, me gusta mucho platicar algo que generalmente no sabemos, porque además ahí los calendarios nos juegan chueco y entonces nos confunden, porque como todos sabemos y todas, la Revolución Rusa empezó en lo que se llamó la Revolución de Febrero, unas jornadas así muy espectaculares de movilización que son la Revolución de Febrero. Pero eso es febrero porque en el calendario gregoriano eso es febrero, pero en realidad la fecha en nuestro calendario es 8 de marzo. La Revolución Rusa empezó con una manifestación de 8 de marzo convocada por las mujeres organizadas en Rusia, aún en contra de las más importantes y radicales alas de los bolcheviques. Las mujeres dijeron hay que hacer una jornada de movilización que fue tan masiva y tan antagónica que arrastró a los compañeros varones, lo cual también nos da lecciones importantes para el día de hoy, ¿no? Como el movimiento feminista, cuando es suficientemente antagónico, no solo es un movimiento por la lucha de la reivindicación de los derechos de las mujeres, sino que es una lucha tan potente que arrastra al conjunto de los subalternos y de los oprimidos a las calles. Entonces, y creo que eso está pasando hoy en día también, y otra vez, como a principios del siglo XX, el feminismo es vanguardia en el mejor de los sentidos, vanguardia porque es un movimiento que cuando llena las calles arrastra también a los compañeros a identificar las propias relaciones de opresión en las que están envueltos. Entonces, fue un 8 de marzo en el que se da la gran movilización que da inicio a lo que se conoció como la Revolución de Febrero y que a la postre pues terminaría en la victoria de la Revolución Rusa y la instalación con todos sus asegúnes de la primera propuesta de Estado no capitalista, ¿no? Y esa es una historia que ni el feminismo más rosa nos cuenta, en términos de nuestra participación como mujeres organizadas en la historia de la construcción de opciones no capitalistas de vida y de reconfiguraciones civilizatorias sin explotación, pero es una historia que tampoco el movimiento socialista suele contar, ¿no? Y creo que es muy importante volverlo a contar.
y creo que en el volverlo a contar podemos encontrar como muchas claves para pensar el feminismo que tenemos, el feminismo que queremos, y que no estaría nada mal pues volverlo a teñir un poco de rojo para acompañar estos dos otros grandes colores que nos congregan siempre, siempre, y eso sí, siempre en la lucha. Feminismo que no lucha no es feminismo. Ninguno de los colores se ha teñido, y el rosa, por ejemplo, nunca se ha teñido en la calle y en la protesta, ¿no? Y sí el rojo, y sí el verde, y sí el morado. Ahí está. Pues has hecho un recuento, evidentemente, por eso queremos que ¿no? En pocos minutos has pasado por toda esta colorimetría, ¿no? Todos estos tonos, ¿no? De lo rojo, lo verde, lo morado, que además me quedaría con esto que dices también, el hecho de que hoy estemos también hablando de estos colores, pasa además por las jacarandas, ¿no? Las jacarandas vamos a verlas dentro de estos procesos, pero también es como impregna ese rojo dentro de la lucha en México. Fuiste por una radiografía a escala global, ¿no? De Dinamarca, Moscú, Alemania, y ahora lo que estamos viendo es cómo América Latina también se vuelve ese espacio donde terminan todas estas luchas, ¿no? Ya solamente pensábamos, ¿no? Que esas grandes luchas de las que hablábamos en clases de historia universal siempre son las clases de este continente, pero no de una América Latina que hemos visto durante los últimos años ha aportado mucha esperanza, mucha vida, y el movimiento feminista no se ha quedado atrás. Y hoy en México estamos viendo incluso también estos debates, ¿no? El rol que tiene que tener nuevamente la lucha obrera, que fue tan desmantelada durante la época del neoliberalismo, el rol que tiene que tener incluso las mujeres, ¿no? Esto va a ser muy interesante, lo pongo sobre la mesa, ver contingentes también de una cuarta transformación que en una pluralidad y en una diversidad deciden armar hoy su contingente, que van a salir a las calles con agendas que ya han estado poniendo sobre la mesa, pero también muchas agendas pendientes. Es decir, no es una lucha acabada, no es una lucha terminada, al contrario, es una disputa permanente con los compañeros también, ¿no? Dentro de la misma izquierda, dentro del continente, y hoy creo que en ese marco, con todo lo que has dicho, Teresa, pues también pues preguntarte, ¿no? Con este contexto tan amplio, histórico, tus expectativas y lo que representa una movilización, que pues también con tantas convocatorias a saber si va a ser una marcha. Lo que pasó el año pasado fue que todo el mundo empezó a salir en pequeños contingentes durante todo el día, pero ¿cuáles son esas expectativas después de hacer esta radiografía de tantas movilizaciones históricas de lo que se está hoy en México y nuevamente el retomar de las calles de miles de mujeres? Pues mira, uno, creo que vamos a hacer muchísimas, y eso ya de por sí es muy importante. Tengo la idea de que una marcha así, tan auténtica y que nace de una posición tan clara y tan que no depende de coyunturas y de filias y de fobias, pues nos va a convocar a muchas a la calle. Y esta es una marcha que lamentablemente tal vez sea menos protagónica en los medios, en la gran escala, que las manifestaciones en donde los compañeros varones están viendo quién llena más el Zócalo, ¿no? Y creo que hoy no vamos a ver, creo que hoy no vamos a nosotros estar pagando drones para que pongan ese Zócalo bien llenote, miren cómo está de grande mi marchota, bueno, como lo que ya sabemos. Entonces creo que esta es una marcha que va a ser masiva, 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 y es una marcha extrañamente que quienes la convocamos no nos interesa la foto desde arriba donde nos veamos todas, sino el caminar juntas, ¿no? Es una marcha de a pie, en donde nos vamos como para encontrarnos hombro a hombro, ¿no? Para ver cuántas fuimos. Creo que eso habla mucho del papel del feminismo en el contexto de las rebatingas del empobrecido debate público, ¿no? Eso espero de la marcha, antes que nada. También espero que sea una marcha en la que logremos evadir la provocación simbólica de esas vallas enormes que provocan, que logremos evadir la provocación de la fuerte presencia policíaca, que independientemente de lo avanzado que se tenga la construcción de cuerpos policíacos con perspectiva de género, simbólicamente como acto de poder sigue siendo una provocación. Espero que sepamos evadirla, espero que sepamos encontrarnos en todo el dolor que somos y en toda la rabia que somos y que nos lleva a las calles,
pero en toda la capacidad que tenemos de transformar esa rabia y ese dolor en caminos por andar juntas. Y nada, creo que eso es lo que espero. O sea, espero que seamos muchas, pero que eso no importe tanto, que seamos más que los varones que salen a marchar con sus camisetas anti o pro el poder, que seamos muchas y que nos encontremos y que sepamos evadir pues la provocación que, aunque pareciera que no, pero está montada, simbólicamente está muy montada.